Bienvenidos al canal. Yo soy Humano Luz. Hola amigos del canal. Les damos la bienvenida a este nuevo video titulado La Orden Templaria y la conexión con los iniciados. En este contenido, profundizaremos en la verdadera historia de la Orden Templaria, su conexión con Jesús y María Magdalena, quien, según el relato, tuvo 2 hijos con Jesús. Este escrito fue compartido por Boran Ndachtorer durante un curso de cura cuántica estelar en Curitiba el 7 de septiembre de 2008. Recuerden dar like, suscribirse y hacer clic en la campanita. Comenzamos. La Orden Templaria y la conexión con los iniciados. La Orden de los Templarios no es exactamente lo que se cuenta en Portugal y en España. Cuando Jesús estuvo en la tierra, preparó a 12 apóstoles masculinos y algunas mujeres que la historia no cuenta. Todos los apóstoles tenían compañeras, hermanas, tenían familia. Magdalena era un apóstol que la Iglesia excluyó, para dejar solo los 12 apóstoles. Magdalena tenía mucho conocimiento, muchas informaciones, y dio a luz a 2 hijos de Jesús. Otros apóstoles como Santiago, o Tiago Menor, que era hijo de José con María, hermano de Jesús, dio continuidad al trabajo de Jesús, que en la época era llamado el Nazareno y no Joshua. Todos los apóstoles crearon vertientes filosóficas y religiosas. Juan Evangelista creó los juanites, una línea muy hermética. Los juanites darían origen a una línea similar a la del candomblé africano, ya que Juan trabajaba con la línea de corte, con la línea de sangre, con la línea de los elementales, de arriba hacia abajo. Por eso la orden de los juanites es extremadamente hermética, cerrada, y poco se sabe sobre ella. Era un orden más cerrada que la orden de los esenios. Como consecuencia de diversos procesos de persecución, Tiago, más adulto, crea la Orden de Santiago. En realidad era la Orden de Tiago, San es una invención católica. Tiago recorre un camino abriendo portales para la activación de los templos etéricos. De ahí la leyenda del Camino de Santiago, Camino de Santiago. Es decir, la leyenda del Camino de Santiago no es una leyenda. Tiago durante 15 años, realmente un poco menos que eso, recorrió determinadas áreas de Europa, en los Pirineos, etc., para crear portales de activación con los templos internos, donde estaban transcritos los secretos dejados por Jesús y todos los apóstoles. Cada apóstol hizo el mismo procedimiento en diferentes sitios. Magdalena fue a Francia, sin embargo antes estuvo en Egipto, después en la India, en Japón, estuvo en China y finalmente fue a Francia, donde quedaría Sáhara, uno de los hijos que tuvo con Jesús. El otro hijo quedó en la India. En realidad, hay otras versiones sobre este asunto porque algunas personas dicen que Jesús tuvo 4 hijos con Magdalena. Esos otros 2 hijos eran de orden espiritual, que se materializaban como kumaras para dar continuidad al trabajo del Cristo tras la ascensión de Magdalena. Y en general, no se habla de todo el trabajo que María desarrolló. La función de los templarios era básicamente coger todo ese conocimiento sigiloso y transmitirlo secretamente. Eso dio origen a las escuelas herméticas. Cuando la Iglesia quiso expandir su poder, se dio cuenta de que los templarios eran poderosos guerreros, con dinero, mucha información y mucho conocimiento y los usó para expandir el poder de la Iglesia, el poder de Cristo, el poder de Jesús. Los templarios fueron usados por la Iglesia para expandir su poder y expulsar a los moros, que eran árabes musulmanes, que no eran católicos, de la península ibérica. La Iglesia percibió que los templarios eran excelentes aliados pero también que estaban en posesión del conocimiento de los apócrifos bíblicos y cuando vieron que habían llegado a un punto en que no se podían expandir más, dieron orden de exterminio de la Orden Templaria. Hicieron eso para apropiarse de lo que la orden tenía, requisando a la vez toda la información y el material y convirtiéndolo definitivamente en apócrifo, poniéndolo fuera del conocimiento del pueblo. La orden del papado era exterminar la orden templaria.
Los templarios se subdividieron y crearon una nueva orden secreta, que mucho tiempo después se llamaría masonería. La masonería trató con la cúpula política de forma secreta, sin el conocimiento de la Iglesia. Sin embargo, algunos miembros fueron torturados y acabaron revelando la existencia de la orden masónica. Esta, a su vez, fue llamada Iluminados de la Bavaria, cambiando de nombre en otros países para escapar de las torturas y de la Inquisición. En otro momento pasó a ser llamada Orden Rosacruz. Todas estas órdenes son derivadas de una orden única que tenía el nombre cambiado para escapar de las torturas y persecuciones de la Iglesia Católica. El orden templaria escondía y transmitía el conocimiento dejado por Jesús, según la interpretación de Tiago, que es una de las interpretaciones del trabajo de Jesús. Hay interpretaciones de Juan, las de Juan Bautista y de varios otros linajes. Algunas personas durante la iniciación reciben la información de haber pertenecido a la orden templaria o sus derivaciones porque tiene hoy que liberar a los templarios, que dieron la vida para salvaros y para resguardar el trabajo de Tiago y de Jesús. No sabemos cuántos templarios fueron asesinados o muertos. La orden era muy grande y duró un largo periodo de la historia si tenemos en cuenta los cambios de nombre, por lo que es difícil calcular el número de miembros. Pero es muy grande el número de templarios que fueron masacrados, asesinados por la Iglesia, por los moros e incluso por otros grupos. Calculo que en este momento existen más de 18.700 miembros de la orden templaria todavía en sufrimiento umbralino. Deben ser rescatados, y por eso aparecen en el trabajo de algunos de vosotros. Quieren ayuda, quieren ser encaminados, porque prestaron servicios para Jesús y Jesús todavía no los ha venido a buscar, según su reclamación. Yaslón, cuando estuvo en Portugal, hizo diversos trabajos de liberación de templarios en los castillos que él visitó, ya liberó más de 5.000 miembros. Pero todavía existe un elevado número que deben ser liberados. Son personas que están esperando. La última liberación que hizo fue en un castillo templario encima de los túmulos. Encaminó a las entidades, pero esos templarios también están clonados en umbral, por lo tanto el número es mayor todavía. Para realizar ese trabajo de liberación, debéis abrir los portales, las columnas búdicas de limpieza e identificación, cogéis un mapa de Francia, por ejemplo, y empezáis a limpiar. Pero debéis estar bien anclados, pues iréis directamente de frente a la Orden del Dragón Negro. Es un trabajo delicado que puede tener como consecuencia que os pongan algún chip. Son esos los problemas que estamos explicándoos con el uso de las diversas técnicas. Quien sustentó y creó el Imperio Católico fue Marduk. Quien creó la Iglesia negativa para desviar a la humanidad de la verdadera luz eterna, Satán, Marduk, Enki, Enlil, todos esos. Corregir eso hoy es un trabajo vuestro, pues participasteis con vuestros escogimientos. Ya que estáis encarnados y queréis hacer algo por vosotros y por la tierra, debéis ajustar y corregir esas situaciones gradualmente, pero no guerreando sino ponderando y poniéndonos a trabajar. Sois canales para permitir que la jerarquía trabaje. Pongo un ejemplo, a veces pedís mucha ayuda a Miguel, pero sucede que Miguel solo puede intervenir cuando dais autorización a través de la elección, depende de vosotros. ¿En qué sentido? Miguel, por favor, transmite nuestra solicitud. Estáis firmando un compromiso, autorizando a Miguel a cambiar una situación. Cuando solicitáis algo a la jerarquía, está amparada legalmente para intervenir en el proceso, sea cual sea. Si Miguel interviene sin vuestra solicitud, está rompiendo el acuerdo de armisticio con Anotak y eso declara nuevamente la guerra. Ahí la guerra va a ser letal. Muchas veces Yaslón pasa por encima de los tratados y entuba el personal con o sin acuerdo, y eso ya está causando algunas reclamaciones del otro lado, pero como Yaslón se implicó en diversos casos importantes en Sin Cara y otros universos, el propio Anotak, Satán, le deben favores porque supo ser político, supo hacer concesiones territoriales y planetarias. Hoy se hacen acuerdos políticos para que ambas partes ascensionen. La tarea de Yaslón no es de decapitar, como comenta a veces,
sino intentar equilibrar la situación para que todos los lados ganen y no haya un enfrentamiento, un conflicto armado. Por ello, quien tiene relación con la orden templaria, o con otras, tendrá que trabajar no en el enfrentamiento, sino en la liberación, en el amor, en la liberación de todas esas entidades. Aunque ellos estén errados según vuestra visión, no os cabe a vosotros juzgar. Entregadlo a la jerarquía mayor. Todo lo que ocurrió en aquella época se debe a las creencias de la época. Las personas eran manipuladas por Marduk, Satán, etc. por la ignorancia de la época, al igual que hoy hay otros tipos de ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Es la falta de conocimiento. Ignorancia es no saber alguna cosa. Vosotros, por estar exiliados, no tenéis conciencia de quiénes sois. Ignoráis cuál es vuestra identidad más allá de la barrera de frecuencia. De esa forma actuáis por impulso emocional, intuitivo, del momento. Pero podéis arrepentiros, pues hacéis en el momento de la hora, pero no tenéis la visión de si ese ahora es justo o injusto. Por lo tanto, entregad a la jerarquía mayor que ella es sabia. Quedad en la paz de vuestro Cristo interno. Boronandex Tarea.